Pedro, de Valencia. A ver si... Ahí estás, Edu. Bueno, hemos cambiado de Hola otra posición, vez, ¿no? ¿O no? hola otra vez. Bueno, Ah, yo no te veo sé. igual. Ah, vale. Te veo más guapo, te siento en el paso del tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, lo habíamos dejado un poco en... Te Sí, habías lanzado esa idea del pavoneo real. Ya por completar, y así te dejo hablar a ti. Yo siempre digo que el fisioterapeuta que está en consulta privada, atendiendo a sus pacientes del día a día, que vuelvo a repetir, es lo que hago yo, ¿eh? O sea, que es a lo que me dedico yo. Eh, Tiene mucho valor, pero no podemos olvidar que hay otras intervenciones que también tienen mucho valor y que hay que prestarles atención. Yo siempre digo, estaría bien que los que estamos en consultas privadas de otro tipo de ámbito, cada X tiempo pasáramos por hospital y viéramos otro tipo de trabajo, ¿no? Porque, ostras, lo que puedes ayudar a una persona con una intervención de respiratorio ahora mismo, lo que puedes ayudar a otros pacientes, y eso te hace bajar un poco del pedestal y decir, bueno, tenemos una profesión muy bonita que ayudamos mucho a la gente y lo importante es la gente, no yo, no el terapeuta, ¿no? Y tengo la sensación de que durante cierto tiempo hemos tenido un poco una tendencia de hacer fisioterapia centrada en el terapeuta en lugar de tanto fisioterapia centrada en el paciente. Yo creo que ahora estamos en otro cambio de paradigma y hay que poner al paciente en el medio, o sea, sin lugar a dudas. Simplemente que reflexiones un poquito sobre eso, Edu. pues A sí. ver, ¿qué piensas? Vamos, yo sí, evidentemente, y además, eso es una idea muy importante que yo creo que me alegro que me lo preguntes porque eh, de aquí yo veo que la no comprensión bien de esto, y yo creo que tú también lo percibes por algunas veces que hemos hablado, generan unos debates absurdos en nuestra profesión sobre las técnicas y, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Vamos a ver. No, La idea fundamental para entender esto es que hay que pedirle a cada intervención de fisioterapia lo que cada intervención es capaz de darnos. totalmente. Eso es para Eh, enmarcar. eso es lo que tenemos que pedir. Una vez que uno ve esto, pues ya es como Matrix, sale solo ya. Me refiero. Nosotros en fisioterapia, tal y como yo veo este tema, tenemos tres tipos de intervenciones. Tres tipos de intervenciones. Por un lado tenemos técnicas, intervención de modificación de síntomas. Uh -huh. ¿Vale? Y en esto los fisios somos fantásticos, somos muy buenos. Aquí podemos meter en muchas. Podemos meter pues, en masaje, terapia manual, invasiva, vendaje, electroterapia, todo este tipo de historias, pero también drenaje de secreciones, no sé, Uh -huh. síntoma, ¿vale? Sí. Movilización de nervio periférico incluso en un paciente con daño cerebral, Uh en fin, -huh. todo este tipo de neurodinámica, ¿no? Todo este tipo de historias son modificación de síntomas, ¿vale? Y este es un grupo de técnicas enorme que tenemos, ¿verdad? Y maravillosas, a las cuales no hay que renunciar. Totalmente. No hay que renunciar, ¿vale? Otro tipo de intervención que hacemos es la intervención educativa, Uh -huh. ¿no? El segundo tipo de intervención es la intervención educativa. La intervención educativa pues, puede ser de muchos órdenes, ¿no? Es decir, podemos hablar a un corredor de técnica de carrera o podemos explicar a un paciente con dolor crónico pues, el proceso evaluativo a nivel, Uh digamos, -huh. del sistema nervioso con respecto al daño. Cosa, yo qué sé. O Sí. podemos explicarle a un paciente el balance de capacidades-demanda. O Uh podemos -huh. explicar Sí, o la temas historia natural de un la historia problema. natural Uh de la enfermedad, como hizo esto nuestro compañero este que comentaba el hospital de Vigo con la rodilla, ¿verdad? -huh. De los pacientes. Cualquier tipo de intervención educativa. Y el tercer gran grupo de técnicas son las técnicas de acondicionamiento, de mejorar capacidades físicas, Uh -huh. ¿vale? Que ahí fundamentalmente, pues fundamentalmente son capacidades neuromusculares y metabólicas, ¿no? Es decir, ganar fuerza y ganar capacidad cardio, mejorar el V2 max, o sea, Uh -huh. el V2 en general, ¿no? Sí. El V2 max ya es una cosa, eso es solamente un deportista. El V2 pico a lo mejor en algunos, pero mejorar el consumo de oxígeno, ¿no? Mejorar el consumo de oxígeno para aumentar la perfusión sanguínea de los tejidos y mejorar la fuerza. Vale. Entonces, a cada una de estas técnicas que están dentro de esos tres cajones, hay Uh que -huh. pedirle lo que nos pueden dar. Y nada más. Es decir, yo a las técnicas de modificación de síntomas, ¿qué les voy a pedir? Ahí es donde viene el pavo real. Si yo, que tú dices, si yo a una técnica de modificación de síntomas le estoy pidiendo lo que una técnica de modificación de síntomas no es capaz de darme, pues me estoy poniendo unas plumas que luego pues me llevo un plumero a la cabeza. Sí. Sí, Claro, sí, sí, sí. yo a una técnica de modificación de síntomas, ¿qué le puedo pedir? Le puedo pedir,
un montón de cosas. Y por eso digo que es un poco absurdo también este debate que se genera, que si terapia manual o ejercicio. Es absurdo. Es decir, solamente, o sea, la terapia manual yo la reivindico muchísimo, pero sabiendo lo que le pido a la terapia manual. Exacto, exacto. Si es que eso es lo importante, es contextualizar las intervenciones y te lo digo porque a mí hay un debate en el que se sitúan unas intervenciones frente a otras y se dice esto es alto valor, esto es bajo valor. Entonces, ostras, el valor depende del contexto de aplicación y de lo que necesitas pedirle o sacar de rendimiento en ese momento, ¿no? Entonces, para un paciente con un dolor cervical agudo que viene a la consulta en ese momento, pues la técnica de modificación de síntomas tiene un valor incalculable. Ahora, en un Solamente paciente con un cuadro de dolor crónico de larga evolución o cualquier otro tipo de situación clínica que nos imaginemos, pues pues obviamente la es que no es... señora con la prótesis de rodilla que hemos dicho antes. Exacto, pues la intervención que tiene mucho valor es otra, pero no se pueden comparar, ¿no? Al revés, son técnicas muy valiosas que tenemos y que tenemos que aprender a desarrollarlas todas. Fuera las dicotomías, ¿no? Que decías tú ayer. Como decía Quevedo, ¿no? Solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A cada tipo de intervención hay que pedir lo que es capaz de darnos. Si le pedimos lo que no nos va a dar, entonces estamos siendo necios. Exacto. Y si comparamos lo que no nos puede dar con lo que nos daría una que sí nos puede dar, somos doblemente necios. Exacto. No estamos entendiendo la realidad. Exacto. Las técnicas de modificación de síntomas son fundamentales y la terapia manual es fundamental. Solamente con tocar a un paciente, solamente tocar a un paciente, estamos generando unas respuestas vegetativas que posiblemente todavía no están estudiadas del todo. ¿Vale? Aquí tenemos una figura que es Antonio Cuesta, que es referente por muchas razones. Y yo a Antonio le escuché una reflexión. Antonio, que es referente en ejercicio terapéutico, que lleva haciendo ejercicio terapéutico desde antes de que todo el mundo hablara de ejercicio terapéutico. Y él contó en una ocasión que yo lo escuché y si eso traigo a colación, y además Antonio con su acento malagueño, que tiene mucha gracia, ¿no? Él decía, mira, insisto, Antonio Cuesta, referente en ejercicio terapéutico, que hacía ejercicio terapéutico desde los 80, 90, cuando todo el mundo estaba con los gurús, con la terapia manual, ¿vale? Decía, en los 80, ¿qué estaba de moda? La electroterapia. ¿Y qué hacíamos? El masaje. En los 90, ¿qué se puso de moda? El control motor y la osteopatía. ¿Y qué hacíamos? El masaje. En los 2000 llegaron los métodos, que estaba de moda. ¿Y qué hacíamos aparte de eso? El masaje. Ay. En los 10, ¿qué se puso de moda? El ejercicio terapéutico. En los 20, ¿y qué hacíamos también? El masaje. Digo yo que igual los 30 es en la década del masaje, ¿no? Entonces, claro, me refiero, a lo mejor el masaje no se ha estudiado bien todavía. Claro, a lo Seguro, mejor no sí, no, seguro. eso seguro, eso seguro. Claro, Seguro, lo que no pero le puedes pedir al masaje es que te aumente la fuerza eso, muscular, eso, obviamente, eso claro que ese es no. el tema. Ese es el tema, ¿no? Por eso ese concepto que yo acuño que es el masajito, ¿no? Me encantó. Eso, El cuando lo masajito, vi, eso es que hay que escribirlo, el porque masajito. si no lo ves escrito, bueno, igual no Con lo hit, entiendes. El sí, sí, masajit, sí, es con hit, ¿no? fantástico, Con es dosis. fantástico. A ver, la idea es la siguiente. A la terapia manual, a las técnicas de modificación de síntomas, invasiva, electroterapia, todo, vendajes, todo este tipo de historias, ¿qué hay que pedirle? Mejorías a corto plazo, y sobre todo es muy importante modificar síntomas al inicio porque sabemos que es un factor de predictor de buen pronóstico. Modificar síntomas al inicio, aunque sea con un drenaje de secreciones, en este caso, ¿no? Para un EPOC, aliviar un dolor cervical, como tú dices, mejora el pronóstico. Eso lo sabemos muy bien. Es un predictor de pronóstico. Hay muchos trabajos de Chuck Cook sobre este tema y de su grupo. Es un predictor de pronóstico a largo plazo. ¿Vale? Tanto las técnicas de modificación de síntomas son técnicas de abredatas que generan mucha alianza terapéutica y siempre tienen que estar en nuestro equipo. Ahora, yo, con una técnica de modificación de síntomas, lo que no le puedo pedir es modificar la realidad del tejido. Exacto. Yo, con una técnica de obstrucción bronquial, no voy a pedir que se mejore la capacidad de consumo de oxígeno o que mejore la fuerza de los músculos respiratorios, solo por eso. Yo, con un masaje en el cuello o una técnica de terapia manual en el cuello, no voy a mejorar la fuerza en el cuello, ¿vale? Ni el rango en el cuello, más allá del momento transitorio. Entonces, si yo le pido la terapia manual, lo que la terapia manual o las técnicas de modificación de síntomas, lo que las técnicas de modificación de síntomas no nos pueden dar, pues vamos mal. Vosotros los que trabajáis con el síndrome de miofascial siempre lo decís muy bien. El tratamiento del punto de gatillo y de los factores contribuyentes, ¿no? Decís, ¿no? Pues efectivamente. Que es más importante.
Es exactamente el mismo mensaje, es decir, pero no invalida una cosa, no invalida la En otra. No absoluto. invalida la otra. Entonces, hay que saber lo que cada, ¿verdad? Lo que cada intervención, unas nos valen para conectar con el paciente, incluso con pacientes crónicos. Ujú. Tampoco hay que, yo personalmente creo que también hay que romper esta dicotomía de que no se pueden tocar. Muchos pacientes crónicos no están listos para los cambios de acondicionamiento. Y a veces necesitamos generar confianza, modificar ciertos síntomas por inputs nociceptivos que pueden tener el tejido, ¿vale? Y está a lo mejor de una a N sesiones, es mi realidad, mientras estamos con determinadas técnicas de modificar los síntomas e intervención educativa para abonar el terreno para que llegue el cambio. Que a lo Exacto. mejor el cambio llega a los 6 meses, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Si es que estás describiendo la realidad del día a día. Por eso, por eso me gustan estos debates en los que tenemos tiempo para exponer las cosas, ¿no? Y no que tenga que quedar en... Porque parece que si abiertamente defiendes, haces un alegato a favor de, yo qué sé, la terapia manual, por ejemplo, parece que se te encasilla en un marco en el que, vale, este hace terapia manual, entonces rechaza todo lo que es el ejercicio terapéutico. Y dices, qué absurdo, ¿no? Qué Es absurdo. absurdo. Es absurdo. Eso es una visión Somos muy, muy infantil. fisioterapeutas, ya está, o sea, ya está. Es una visión muy, muy infantil. Yo creo que es Exacto. una visión que no es comprender la realidad. Es decir, no es comprender la realidad. Es tan absurdo eso como pedirle a una intervención lo que no nos puede dar. Exactamente, exactamente. Que eso, si seguimos debatiendo, nos puede enlazar con lo que me hubiera gustado sacar, que lo vamos a sacar en el debate, que es el tema de la evidencia, de la ciencia y la investigación, ¿no? ¿Cuántos estudios están intentando investigar ciertas intervenciones y esperando y buscando precisamente respuestas que esa intervención no te puede dar, Muchas, ¿no? Entonces, muchas. claro, es que el diseño de los estudios, hostia, muchas veces es muy preocupante porque luego salen las conclusiones de ese estudio, nos hace una reflexión sobre él y empiezan a utilizarse esas conclusiones como, bueno, pues sí, como armas para el debate, ¿no? Sin profundizar en la necesidad de entender qué demonios estamos investigando, ¿no? Yo creo que hacen falta mejores preguntas de investigación. Mira, yo en este punto tengo una idea a lo mejor un poco radical, pero es una idea que cae también después de reflexionar durante años y yo creo que como en general, Uh -huh. obviamente hay mucha gente en igual a uno muy brillante y que tiene un buen conocimiento, pero a nivel, digamos, de la población de los fisioterapeutas, no estamos maduros ni siquiera para entender la investigación científica. Absoluto. No la entendemos. No, 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 es Pero verdad, es verdad. no solo nosotros, sino los médicos. El año pasado salió un editorial de American Statistician, que Uh yo -huh. se lo recomiendo a todo el mundo, la editorial de la revista, una revista de estadísticos, de American de estadísticos, ¿no? Que habla un poco de las burradas que se Uh hacen -huh. en medicina con el tema de la P, del P-valor, ¿no? De la significancia estadística. Y los estadísticos llevan Uh -huh. décadas, no años, décadas, llevándose las manos a la cabeza, porque dicen que los médicos y nosotros, los paramédicos, médicos y paramédicos, no tenemos ni repajolera idea de estadística. Y eso, y estamos utilizando, aquí estamos buscando, y sobre todo con el tema de la significancia estadística, que parece que es la divisoria donde ponemos Uh vale o no -huh. vale, y Sí. cuando es un valor arbitrario y todo esto, ¿no? Eso sí que también es una pseudociencia. Uh Es -huh. decir, hacer una interpretación sesgada de los estudios, incluso plantear mal los estudios, como tú dices, con malas preguntas de investigación, y ni siquiera, pues, y hacer conclusiones por un p-valor que ya da menor que del 5%, ya decir que esto es efectivo con un estudio y no un metaanálisis, una revisión, y solamente apoyándonos en el p-valor y no en otras consideraciones, eso también es pseudociencia. En el Sí, sentido estricto de la palabra, es una pseudociencia, ¿no? sí. Entonces, yo creo que nos falta muchísimo como colectivo, o sea, para muchísima matemática por estudiar, muchísima metodología de investigación, muchísima estadística, que el clínico del día a día no tiene tiempo para ponerse. No, hace falta alguien que nos transmita que nos filtre ese contenido, ¿no? Yo lo tengo Sí, claro, yo no tengo tiempo de aprender todo eso. Si y tengo se que dar cometen respuesta burradas, en mi clínica, ¿no? O sea, y se sí. cometen burradas, y se cometen burradas. Mira, Edu, hay el otro día, tú sabes, no sé si sabes quién es Roger Kerry. Sí, Roger Carr. Sí, lo conocí en Madrid en Roger un Kerry, congreso.
Sí, a mí me gusta la Mm. visión que él promulga sobre el modelo biopsicosocial y sobre, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y el otro día en un podcast que le entrevistaba a Ben Cormack, este señor dijo una frase que a mí la verdad que me impactó. Dijo, la tengo aquí apuntada: Science and research aren't necessarily the same thing at all. Es decir, la ciencia y la investigación no son necesariamente la misma cosa para nada. Es decir, que una cosa es el método científico y otra cosa es que lo que se está haciendo en investigación hay veces que no se ajusta al método científico. Tenemos que entender que la investigación la hacemos los seres humanos con nuestros sesgos, nuestros problemas, nuestros intereses económicos, nuestros intereses curriculares, nuestras dificultades para muchas cosas. Entonces, bueno, simplemente entenderlo, ¿no? Tampoco es una crítica, es entenderlo, es entender que no es palabra, que no es palabra de ciencia. O sea, es, bueno, hay que No, porque matizarla, hay que entenderla. estamos en otro guruismo, ¿no? Que seguimos entonces en el Exacto, guruismo. Es decir, nos falta pensamiento crítico para entender la ciencia. Como profesión, y yo el primero, o sea, a mí me falta muchísimo conocimiento matemático y muchísima estadística para poder entender bien. La estadística es una ciencia muy árida, muy árida, uh-huh. muy árida. Y además la estadística, desgraciadamente, solo se puede aprender haciendo ejercicios. Es decir, no se aprende leyendo, es matemática. Tienes que ponerte a Uh-huh. hacer cálculos para poder Sí, entenderla, ¿no? Y en general, los clínicos no tenemos muy poca capacidad crítica para entender y confundimos una investigación con ciencia, ¿no? Cuando una exacto. investigación está sesgada pues, por el publish or perish, ¿no? Hay mucha gente que publica por un tema curricular para poder acceder a sus puestos de trabajo, lo cual es muy lícito, pero ¿me entiendes? Que está en este Sí, contexto sí, 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 y sí. que ahí necesitamos, ahí yo creo que liderar esto es la academia, el mundo universitario, los académicos de la Uh-huh. profesión tendrían que coger unas lanzas fuertes y evidentemente formar, como ya me consta que se está haciendo, ¿no? A los estudiantes en metodología e investigación, entender bien todo esto, pero también yo creo que hace falta muchos seminarios para clínicos, ¿sabes? Para que podamos entender Sí, cómo sí, sí. entender, Y separar. bueno, y también entender que hace falta también que, igual hace falta esa figura, la figura de alguien que traduzca lo que se está haciendo en ciencia hacia el colectivo que estamos más en la clínica, ¿no? Yo creo que es bueno tener conocimientos de muchas cosas, pero al final tampoco puedes ser un estadista si estás todos los días tratando pacientes, ¿no? Que O sea, va, que va. Por no eso, es eso quiere decir que compatible. el mundo académico, nosotros somos clínicos, el mundo académico tiene que Exacto. marcar y tiene que marcar las directrices y hacer un poco esa separación de grano y de la paja, ¿no? Pero también creo que deberíamos tener todos ciertos, o sea, hay, pues, conocimientos, que evidentemente para nosotros es complicado, pero ciertos conocimientos sobre este tema, porque en nombre de la ciencia estamos cometiendo el mismo guruismo de siempre. Sí, Entonces se coge un estudio observacional y se hace una evidencia científica solamente por un estudio observacional. ¿Pero qué es esto? sí. Solamente porque la p-valor es el menor del 0,5. ¿Pero qué es esto? Sí, 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 a mí me da mucha pena. Yo digo que es diferente el científico del cientifista. El cientifista Es un hace de la guruista. ciencia su fe y el Es un método guruista. científico es otra cosa, ¿no? El método científico es... Y tú puedes hacer, entre comillas, ciencia en tu consulta, ¿no? Pero con las preguntas que te haces, con las respuestas que observas. Obviamente Pues, no es lo mismo que si lo haces con una N de 1000 y con toda la estadística, pero lo que es el método del pensamiento científico es lo que es importante, ¿no? Es que esté ahí el pensamiento científico y ahí se confunde ciencia con cientifismo. Yo creo que ese es un mensaje pues importante a lanzar también, ¿no? un Desde... mensaje de Sí, humildad y sí, de no caer en un nuevo guruismo. exacto. Y yo desde aquí, si me está escuchando alguien que se dedique a la investigación, que tampoco se sienta agredido, porque yo cuando hablo de estas cosas critico un poco eso de, joder, no se hacen buenas preguntas de investigación que luego podamos extrapolar a la clínica o no se tienen en cuenta bien los subgrupos que se incluyen en los estudios, pero lo hago desde una crítica intentando ser constructiva, es decir, que yo he tenido muy poquito contacto con la investigación y lo poco que he hecho es realmente difícil, o sea, es que es muy Que difícil, hacer ciencia es muy difícil. Los claro. investigadores muchas veces hacen preguntas que llevan a callejones sin salida. A veces puedes hacer incluso muy buenas preguntas y unas grandes metodologías,
para al final contar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Me refiero, o sea, no pero todo tiene su sentido. Es decir, yo creo que hace falta investigación básica, por ejemplo. Investigación básica hace mucha falta en fisioterapia y Sí, no se hace, que eso es una investigación que el clínico no aprecia porque ujú, no tiene resultado clínico ya, pero hay que hacerla, ¿no? sí, O sea, es un trabajo muy duro, muy poco valorado y muy poco reconocido el del científico real, el sí, científico que investiga por la pasión de saber, ¿no? sí, 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 sí. Y esto muchas veces se lleva a una ciencia básica que el clínico no consume, porque a mí que me cuentas tú si el condrocito, ¿verdad? Pues, ¿qué me estás Sí, sí, contando? sí, ¿Qué me estás contando del condrocito? Que yo tengo aquí a Manuel que duele la rodilla. ¿Qué me estás contando del condrocito? sí. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que hace falta ciencia básica y investigación observacional y ensayos clínicos, pues obviamente con buenas preguntas, con buenos diseños, y es muy difícil hacer ciencia, muy difícil, muy difícil. Por eso posiblemente no se hace bien. Sí, no, es tremendamente difícil y la ciencia básica ni te cuento. O sea, Muy difícil. la ciencia básica es muy difícil. Yo estuve un año en el trabajo de fin de máster, tuve la suerte de poder hacerlo en Reus con Manel en Santa Fe, con ratones, y hostia, la experimentación animal, tela marinera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tela marinera para saber, bueno, es que pues que es muy difícil, ¿no? Que es muy fácil criticar desde fuera, Es como pero todo. pero luego, por lo menos que seamos críticos con el resultado que sale, ¿no? Críticos y constructivos, al menos. Y entender lo mismo que decíamos antes, pedirle a cada investigación lo que esta investigación nos puede dar y no hacer extrapolaciones ilícitas de resultados para adecuarlos con mi sesgo de confirmación, ¿no? Que al final es lo que estamos haciendo siempre, Sí, ¿no? Pues como me gusta la técnica sí, tal, sí, pues sí, es sí, como sí, decir, sí. pues esto se vale. Sí, sí, todos somos culpables de eso. Yo el primero, ¿eh? Sí, 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 Que me sí. alegro cuando veo algo que refrenda mi punto de vista y cuando no, intento buscar dónde se han equivocado. Dónde se han Claro, equivocado en el estudio, ¿no? Y hay que ser igual de crítico cuando está bien que cuando está mal, pero no es fácil, somos humanos, hay que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Esa es una cosa que dijiste ayer cuando hablábamos, lo de aprender a ser más compasivo con uno mismo, que igual está bien para ir cerrando, si quieres, esa idea hostia, pues mira, hay que ser muy amable con nosotros mismos y yo eso es una cosa que me digo a mí mismo, no desde hace muchos años, en lo que lo he aprendido, también se lo digo a muchos pacientes, incluso algunos que hemos tenido comunes, eh, eh, pero también como colectivo y a lo mejor si quieres como una última idea, eh, me gustaría dar un mensaje positivo y de amabilidad al colectivo, porque somos un colectivo que realmente a veces se mete en unas guerras, pues también por la cabeza, por contar las cabezas ¿verdad? En una cabeza de alfiler cuántos ángeles caben, ¿no? O sea, nos metemos unas guerras intestinas. Está muy de moda en nuestra profesión el fisioterapeuta que hace tabula rasa y que el de todo mal, ¿no? El fisioterapeuta que todo mal, también precisamente porque hay redes sociales que inspiran un poco ¿no? sí, digamos, rollo destructivo, pero y hay como pues una visión muy, de verdad, terrible de la profesión. Y yo pues no lo veo, yo estoy en contra de esta idea. Y te digo, pues una idea, por ejemplo, que se suele decir mucho, somos un colectivo que no está unido. Pues vamos a ver, yo creo que estamos bastante unidos para lo desunidos que estamos, me refiero. Claro, vamos a ver, ¿cómo está estructurada la profesión? La profesión está estructurada en microcentros esparcidos, un 95% está en la privada, que sí, eso le sale súper rentable al sistema público de salud, ¿verdad? Porque cubrimos la carencia de ellos y con la actividad económica que generamos le pagamos el sueldo del 5% que está en los ambulatorios, en los hospitales. Es decir, eso está montado así, ¿vale? Es muy rentable para el sistema de salud. Pero quiere decir que nos lleva a un 95% a la competencia, claro, sí, ¿vale? somos competidores entre Somos nosotros mismos. competidores. Y aún así, eh, hay instituciones, o sea, que todos los factores disposicionales llevan a la guerra, ¿no? A la competencia. Y sin embargo, hay gente que se dedica, generación tras generación, a trabajar gratis en las instituciones, tanto científicas como colegiales. Ahora en el COVID-19 ha habido una colaboración
por proveedores de China de material. Yo supongo que cada uno tendrá su grupo de Telegram de la comunidad. Aquí en Galicia ha habido una colaboración brutal entre competidores, mandando información sobre dónde conseguir proveedores de amonio cuaternario, de EPIs, o sea, es decir, brutal. Todo el mundo, mira, este proveedor te lo hace más barato, o sea, todo el mundo compartiendo información. Estas iniciativas como la que tú tienes, también compartiendo información. Es decir, para los factores disposicionales que tenemos, que nos tienden a la división máxima, bastante unidos estamos. No hay más que ver, bastante unidos estamos, joder. No hay nada más que ver el ambiente maravilloso que hay en cualquier curso. Donde todo el mundo comparte, donde todo el mundo expone, donde todo el mundo... oye, yo creo que eso es un valor que tenemos que poner en alza. Es decir, todas las posturas nos tienden hacia la rotura y tenemos todavía la capacidad de buscar puentes y de buscar espacios comunes y espacios de agregación y de compartir. Todo el país está lleno de grupos de Instagram, de WhatsApp, de Telegram, de fisios que comparten día a día sus experiencias, que comparten sus inquietudes, sus expectativas. Tú tendrás los tuyos, yo tengo los míos. Todo el mundo está igual compartiendo. Es decir, somos un colectivo desunido. Joder. Para cómo estamos montados, bastante unidos estamos, ¿eh? Sí, podría ser bastante peor. Podría ser la guerra. Podría ser bastante peor. Guerra pura. Podría sí, ser la guerra pura. Sí, y entonces, sí. Yo quiero también poner eso en valor. A mí me parece fantástico. Me parece fantástico. Eso es un valor que está ahí. Y los fisioterapeutas estamos trabajando, la mayor parte de nosotros, como leones, en nuestros centros, sean residencias de ancianos, en condiciones en la pública, en la privada trabajando más horas que un reloj, de 8 de la mañana a 9 de la mañana a 9 de la noche o 10 de la noche, sacando adelante a nuestros pacientes, en una sin reconocimiento de las administraciones. Oye, ¿pero eso no tiene un valor? Por supuesto que eso tiene un gran valor. Enorme. Vamos, hombre. A ver, es que yo creo que esta visión tan derrotista que tenemos y tan de flagelarnos el uno al otro, a mí, de verdad, es que bueno, por el postureo, yo puedo entender que evidentemente somos un colectivo humano y estamos llenos de servidumbres y miserias, como cualquier otro. Pero, oiga, también está la otra parte. Y la otra parte es que estamos ahí al pie del cañón, dándolo todo por sacar adelante a nuestros pacientes, por mejorar su salud, por dignificar la profesión, una profesión que a mi abuelo hace 20 años, en paz descanse, no sabía decir, y ahora sale en un telediario, en prime time, en la COVID-19, en la UCI. Oigan, señores, eso no cae de un guindo. No, eso es el trabajo de mucha gente detrás. Es el trabajo de mucha gente y cuando salió ese telediario que vimos todos, que a todos se nos puso la piel de gallina, ¿no? Que salían los fisios de la UCI, y cuando salió en The Guardian, en portada, los fisios de la UCI, y aquí en Galicia, La Voz de Galicia, cuarto periódico de tirada nacional, en portada, los fisios de la UCI, todos nos pusimos contentos. Todos nos emocionamos. Y sí, yo me emociono ahora escuchándote, Edu. La verdad que es un triunfo de todos. Si todos nos emocionamos es porque es un triunfo de todos. Y si es un triunfo de todos es porque estamos más unidos de lo que pensamos. Y es que me cabrea yo tanto flagelamiento y tanto decir que lo hacemos todo mal. Pues no. No lo hacemos todo mal, no lo hacemos todo mal. De hecho, es lo que hablábamos al principio, de hay que poner en valor todas nuestras intervenciones. Hay que entender que cada uno en su espacio de realidad intenta hacer lo mejor que puede con lo que sabe y tiene a su disposición, aunque tengas 10 pacientes a la vez. ¿Cuántos fisios no van de uno a otro en esa media hora y dan todo lo que tienen para intentar ayudar un poquito a cada uno? A ese fisio yo quiero darles un mensaje. Ese fisio, ese profesional que tiene unas condiciones de contorno muy adversas, que tiene 5 pacientes en una hora, ese profesional, yo cuando he dado seminarios a lo largo de estos años, lo veo siempre, pues pobre fisio, lo veo como a ese hombre o a esa mujer como pues con un sentimiento de casi de culpa, ¿no? Diciendo, mire, al contrario. El profesional que tiene 5 pacientes a la hora es una realidad no modificable por él, porque pues, está en su centro de trabajo y él no puede no puede cambiar esa realidad, porque no depende de él, es así. Sí. Hace lo que puede. Y claro, tiene heurísticas que nos pueden parecer muy simples. Pues me duele aquí, le pongo algo aquí. Oiga, eso es cuidado, ¿eh? Esto es con lo que habíamos hablado, el concepto de racionalidad de Simon, ¿no? Que dice que es la perspectiva naturalista, ¿no? Que cada uno tomamos decisiones y estamos circunscritos por una doble hoja que nos constriñe, ¿no? Por un lado, nuestras limitaciones del contexto y por otro lado, nuestra capacidad limitada de computación. Sí. Capacidad de pensar. Sí. Cuando tú tienes 5 pacientes a la hora, el hecho de poner algo donde duele
me parece probablemente que lo mejor que puedes hacer. Sí, es la mejor solución que tienes. A ver, y decir, bueno, es que este no entiende, cuidado, cuidado. Sí, Habría que sí, darnos sí. en esos contextos a los demás. Sí, sí, Este sí. tipo hace virguerías para sacar adelante a sus pacientes, además, a lo mejor en condiciones precarias, en fin, cuidado, Sí, que sí, está haciendo muchas cosas bien. tenemos que poner en valor toda la motivación que tenemos y desde Hombre, luego. Y yo por eso, Edu, me gusta este tipo de iniciativas porque, fíjate, cuando, cuando no conoces a las personas que interactúan contigo al otro lado de la red y solo les conoces por lo que lees, que escriben, tú mismo te haces ideas de cómo será esa persona y de qué ideas tendrá esa persona. Y lo que te puede sorprender cuando te tomas un café con esa persona porque coincides en un curso y dices, hostia, pues si pensamos bastante parecido. Y yo lo tenía por las antípodas de mi pensamiento, ¿no? Es decir, que, jolín, lo que dices tú, que a veces estamos también un poco sesgados por esa visión de el otro está contra mí, este está no sé qué, y al revés, si nos ponemos juntos a tomar un café, la mayoría estamos de acuerdo en mucho de lo que hablamos, ¿no? Entonces, hacen falta más foros de compartir, de debate, de hablar entre todos de forma pausada. mira, vamos a ver, lo que ocurre con las redes sociales, sobre todo con Twitter, ¿no? Que es la red social de la ira, ¿no? Mm. Es que Twitter es una vía de expresión del malestar, ¿vale? Entonces, es un malestar muchas veces que la persona, pues es una persona, como tú dices, en el tú a tú, razonable, que puede entender tu punto de vista y tú el suyo, pero por las razones que seas, esa persona tiene un malestar y por la noche se pone el antifaz del justiciero enmascarado y dispara con una metralleta, ¿vale? Y se alivia, ¿vale? Entonces es como una manera de vomitar, ¿no? Pues un malestar que a veces, o a lo mejor es simplemente pues una necesidad de que le hagan caso o de sentirse querido, porque al final todas las personas, Carlos, necesitamos sentirnos queridos. Sí, sentirnos parte de un grupo. Sentirnos parte de un grupo y sentirnos referenciados. Y hay gente que realmente lo está pasando mal, porque tiene porque en la vida hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. A veces te va mal por tú mismo, a veces te va mal porque realmente pues, el contexto te tumba y no es modificable, y eso yo lo comprendo. Es decir, hay realidades sociales y económicas de gente muy adversa que los tumban. Esa persona normalmente pues tiene un malestar y lo expresa pues de esa manera. Ok, evidentemente desde la comprensión humana, ¿no? De la realidad de cada una de esas personas, yo también invito a no darle más importancia, que decir, más allá, entender que es a lo mejor un malestar interno que muchas veces no tiene que ver contigo si te está atacando a ti, sino con su propio mundo interior, ¿no? Sí, es hacer una reflexión propia tuya, de, bueno, pues un autoanálisis de cómo me está afectando esto a mí y que es un poco, sí, al final depende de la creencia con la que tú manejas esa información, respondes de una manera u otra, ¿no? Y está en ti mismo el intentar decir, bueno, pues entiendo de dónde viene eso, pues ya está, lo dejo pasar, ¿no? Pero a nivel constructivo de profesión hacen falta otros foros y aquí le voy a dar voz aquí a lo que dice Carlos Morgades, que le da un aplauso a Goretti por la iniciativa que ha Bueno, hecho en el País Vasco, que eso es Goretti, maravilloso, Goretti, es un amor. Go- Yo cuando me Goretti, enteré de aquella Goretti, iniciativa Goretti, dije, eso es la hostia. Goretti, si nos está escuchando, Goretti es un ejemplo, es una mujer que tiene muchos años de experiencia profesional, muchos años de experiencia profesional. Tuvo un momento de su vida donde puso el foco bueno, pues en su realidad privada, ¿no? En su vida privada, y retoma con una generosidad, con una comprensión, con un amor hacia la gente joven, dándolo todo, hacia la gente de su quinta, hacia los más jóvenes, dando todo lo que tiene y lo que no tiene. Y hay muchas Goretis y Goretis, hombres y mujeres, Anónimos, sí, anónimos. Y esos hay que ponerlos en valor. Lo que pasa es sí, que eso, claro que sí, hombre. Somos una profesión con sus miserias, con sus servidumbres, como todo grupo humano, con gente buena, con gente mala, con gente malvada. Pero en general, yo creo, de verdad, y yo conozco un poquito España a nivel de fisioterapia, ¿vale? Igual que tú, hemos visto todo el país de arriba abajo varias veces, y yo creo que somos una profesión de notable para arriba, ¿eh? sí, De notable para arriba. sí. Nadie está dedicando, con más de 20 años de profesión, muy pocos profesionales están dedicando al estudio, a la formación, a mejorar la vida de sus pacientes, como estamos los fisios, ¿eh? Sí, 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 esa es una realidad, es así. Y no nos hacemos millonarios con esto, ¿eh? Exacto, exacto, Ni exacto. siquiera ricos. Quiere decir, lo hacemos porque, vale, Sí, entonces, pues claro,
Sí, sí, sí. Pues me encanta, Edu, que acabemos poniendo en valor todas estas cosas porque es un mensaje positivo, optimista y que nos sigue dando energía para mirar al futuro con esas luces largas y para construir pues una sociedad mejor, que al final es lo que tenemos que intentar desde nuestra parcela, intentar aportar lo mejor que podamos a nuestra sociedad, Y, ¿no? y no tengo duda de que así que va a ser, porque los fisioterapeutas siempre han demostrado esa pasión por su trabajo, esa pasión por su profesión, esa pasión por la salud comunitaria y siempre se han sabido reinventar. Y eh, insisto, me quedo con esta última imagen de una portada de periódico o un telediario de un fisioterapeuta en la UCI, en medio de una pandemia global. Esto es literalmente inimaginable, inimaginable hace 10 años. Y Totalmente, es un triunfo de todos. Y totalmente. si hemos llegado ahí es por el triunfo colectivo de todos. Entonces, ánimo para adelante, fuerza, ilusión, entrega y entender que estamos siempre actuando con la mayor sabiduría que disponemos en cada momento y que dentro de 5 años seremos más sabios y dentro de 10 seremos más sabios, pero siempre con la misma ilusión. Pues si estuvieras en persona, Edu, te daría un abrazo que te estrujaría. Muchas Igualmente, gracias, Edu. igualmente, igualmente. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer conversar contigo. Al final hemos tocado muchos temas que yo creo que son súper interesantes. Espero que la audiencia lo haya disfrutado. Me da la sensación de que sí por los comentarios que he ido viendo. Ya me disculparéis no poder dar voz a muchas de las cosas que vais diciendo, pero el fragor de la conversación a veces hace que no la interrumpamos. Y me gustaría acabar con un hashtag que le he visto a Goretti poner muchas veces, que me gusta mucho, que es el Stronger Together, ¿no? El juntos somos más fuertes. Y yo creo que eso es muy potente, Edu. Un Pues abrazo claro muy que sí. grande. Igualmente a ti. Espero poder verte en persona pronto y que podamos seguir compartiendo muchas cervecitas y muchos cafés. Pues Dios quiera que sí, y ahí estaremos con muchísimas ganas de darte un abrazo, como siempre. Mil gracias por tu iniciativa, por tu cariño, por tu inspiración, Carlos, y por ser como eres. A ti. Y gracias a todos los que nos están Esto escuchando. queda, sí, esto queda en las redes para que lo podáis seguir viendo y tengáis tiempo, los que tengáis tiempo de pasar un ratito entretenido, yo creo que sí. Bueno, Edu, pues que vaya muy bien la fase 2. Y acá, aquí estamos en fase 2 de ¡Jo, qué cocidos al río. suerte! ¡Qué suerte! Nosotros entramos en fase 1, me parece. Madre mía. Pues Bueno, nada, no te asustes cuando veas las terrazas. chao, Edu. Un abrazo. Un abrazo a todos. Luego, chao, Adiós. chao, igualmente, chao, cuidarse mucho.